En este vídeo vamos a estudiar un poco la narrativa de los siglos de oro. Dejaremos el Quijote para otras sesiones, pero vamos a estudiar la narrativa que se da en los siglos XVI y XVII. Vamos a ver, lo tenéis en el bloque de literatura en la página a partir de la 125. Tenéis un resumen de los tipos de prosa que hay, algunos cuadros para que veáis cómo está periodizada y luego tenéis, pues eso, dividido un poco entre el 16 y el 17, que es bastante parecida, y luego tenéis toda la explicación de las distintas novelas. Os he preparado un power en el que os voy a ir explicando lo más importante de este tema, de la prosa en los siglos XVI y XVII. ¿Sí? A ver, fundamentalmente tenemos dos tipos de obras. Por una parte la prosa de ideas y por otra parte la prosa novelesca. En la prosa de ideas, pues en este momento, a ver, no son novelas y entonces no entran dentro de nuestro estudio, pero sí que es importante que veáis que pues se tratan temas de distintos tipos. Son muy importantes para la difusión de las ideas humanistas y erasmistas y para el estudio y defensa del castellano como lengua nacional. Es el momento en el que empiezan a aparecer las primeras gramáticas y obras sobre el estudio de la lengua. Tened en cuenta que con esos cambios que vimos ayer del primer nacimiento al segundo renacimiento, a mediados del siglo XVI aumentan las obras de tipo religioso. ¿Vale? Pues, se publica, por ejemplo, El diálogo de la lengua de Juan de Valdés, que es una obra muy importante sobre el castellano. En fin, hay una serie de autores que se dedican a escribir sobre estos temas que nos atañen un poco más directamente. Por lo que hace a la prosa novelesca, tenemos, si esto quiere volver, fundamentalmente dos subgéneros. Uno es el de la prosa idealista, que comprende obras de tipo como la ficción sentimental, la novela pastoril, los libros de caballería, la novela bizantina o la novela morisca. Y por otra parte tenemos la prosa realista, con los descendientes de la Celestina, la picaresca y por último, ya en el siglo XVII, el Quijote. Un tercer tipo de prosa novelesca serían los cuentos y novelas cortas, que, pues dependiendo de qué autor y qué novelas, unas están más enfocadas hacia el punto de vista idealista y otro hacia el realista. En la prosa novelesca idealista, porque son unas obras que son fantásticas totalmente, idealizan la realidad, lo que cuentan, pues aparecen hadas, duendes, en fin, y responden a un deseo de evasión. No son novelas, su intención es entretener, todavía no son novelas porque en ellas no se produce una evolución del protagonista, aunque muchas veces las llamemos novelas, pues para aclararnos. ¿Vale? Ahí tenéis un cuadro de más o menos durante cuánto tiempo se escriben cada uno de los distintos tipos que hay. Si os dais cuenta, la ficción sentimental es de la segunda mitad del XV, no la estudiamos en su momento y bueno, pues la comentamos un poco por encima. Aparece después la novela de caballerías, que venía de siglos anteriores, con los antecedentes del Amadís de Gaula y demás. Luego surge la novela alegórica, que se desarrolla, es la que dura más hasta el siglo XVII. La novela bizantina, que aparece a mediados del XVI, alguna se publica a principios del XVII, y la pastoril, que deja de escribirse también hacia 1633. Es decir, este tipo de novela prácticamente a mediados del siglo XVII desaparece. Surge entonces un tipo de novela histórica que también es bastante fantástica y es la que predomina en el XVII dentro de este tipo de novelística. ¿Vale? Los 5 tipos más importantes todos tienen como temática fundamental el amor. Lo que pasa es que es un amor de distinto tipo. En el caso de la ficción sentimental se trata de un amor imposible que siempre acaba en la muerte. Pues el chico que se enamora de la chica, que aquella que no le corresponde, se pasan toda la novela escribiéndose cartas y al final el muchacho se muere. En los libros de caballería lo que encontramos es el amor, pero en un mundo caballeresco. Ya no es como la épica, ya no es la guerra por la guerra o para conquistar o ganar. Aquí el caballero andante se busca una dama y lo que va a demostrar es el que es el mejor enamorado del mundo y el mejor caballero del mundo. Y todas las aventuras que lleva a cabo las hace pues para un poco enaltecer a su dama, que es lo que hace Don Quijote después, pero en tono de burla. Libros de pastores. Aquí lo que tenemos es el amor
en el entorno de la naturaleza, que acordaos que es otro de los temas fundamentales del Renacimiento. Pues tenemos a un grupo de nobles que se van al campo a vivir sus aventuras amorosas y se disfrazan de pastores. No son verdaderos pastores, es todo muy idealizado, las vacas no huelen mal y los borreguitos siempre son blancos y cariñosos. Si estáis leyendo la segunda tanda del Quijote, os aparece una historia de ese estilo, la de Marcela y Grisóstomo, ¿no? La chica que harta de que todos la vayan detrás de ella, se va a vivir al campo y todos los enamorados que son de alta condición social, pues se van allí con ella a hacer de pastores y ahí están todos pues en el campo. La novela bizantina trata el tema amoroso, pero dentro de un marco de aventuras. Estas proceden, así como las anteriores, las de pastores, tienen que ver con otras obras italianas del primer Renacimiento. Estas tienen sus raíces en las novelas de aventuras griegas y romanas. Y, en fin, básicamente siempre la misma historia. Dos enamorados que salen de viaje y por una circunstancia se separan, pues porque hay una tormenta, porque naufragan, porque los atacan los piratas. Tienen un montón de aventuras y al final se encuentran. Y por último, la novela morisca es del estilo de la sentimental, pero los protagonistas son moros, son musulmanes de los que quedaban en España todavía por aquel momento, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con estas novelas o con estas obras que realmente no son novelas porque no se produce una evolución de protagonista? Muchas veces las aventuras son intercambiables, se cuentan en un orden pero se podían haber contado en otro. Por ejemplo, pues, La Amadís de Gaula es la primera novela de caballería conocida, publicada en España y es a la que hace referencia Don Quijote en distintas ocasiones. Hay muchas más, pero... En cuanto a los cuentos y las novelas cortas, pues surgen un poco del folclore y también de la tradición italiana y culta. Hay distintos autores, ya os digo que ya os he comentado antes que unas se enmarcan dentro del punto de vista idealista y otras dentro del punto de vista realista. Y bueno, pues tenéis obras del siglo XVI, del valenciano Joan Timoneda, y quizás las más importantes sean las novelas ejemplares de Cervantes. En cuanto a la prosa realista, tenemos tres vertientes. Por una parte están las descendientes de la Celestina, que son obras, que son más bien drama teatral que narrativa, pero bueno, están ahí un poco entre medias. Los distintos críticos las ascriben a distintos géneros. La picaresca, que es el más importante, que veremos en el vídeo siguiente, y por último, el Quijote, que ya es del siglo XVII. Esta sería la prosa literaria realista. Porque, bueno, ahí tenéis los descendientes de la Celestina, que son más realistas, lo que os estaba comentando, ¿vale? Entre la novela y el drama, pero básicamente es género dramático.